y multiplicaos, llenar la tierra que estaba vacía y dale orden, y sojúzgala. En sí el pacto que Dios estaba haciendo con Adán le daba sentido a su existencia. La diferencia entre un tratado imperial de vasallaje en donde yo llegaba y te decía, estos son los estatutos que tú tienes que cumplir, y obviamente el rey vasallo decía, pues claro que me conviene, Señor, porque si no me vas a matar, entonces obviamente esto es lo mejor para mí. No, bueno, eso pasaba. Pero Dios, el tratado que les estaba presentando esto es la razón de tu existencia. Así es que lo que Dios les estaba ofreciendo como un pacto era su salvación. Era poderle encontrar sentido a su vida. Por eso habían sido creados ellos, para sojuzgar la tierra y para llenarla, para tener hijos y para que esos hijos fueran imágenes de Dios, que representaran a Dios, que gobernaran la tierra en nombre de Dios, que donde quiera que fueran, mostraran que Dios era el que gobernaba en el mundo. Cuando Dios hace un pacto con Noé, Dios, conocemos ese pacto, nos comentaba Paco, que se llama como un pacto de estabilidad, que a pesar de que el hombre hizo un montón de disturbios, Dios pactó con Noé y le dijo, nunca más voy a destruir la tierra de esta manera. Y aquí me gustaría, Dios en este pacto con Noé sacó un elemento que no había sacado en el pacto con Adán. No siempre se saca este elemento, pero en este elemento hubo algo más que no hubo en el pacto con Adán. ¿Qué era? ¿Manda? Su arco. Ahora puso un arco. ¿Qué era el arco? Una señal. ¿Y qué te manda? Una señal que anunciaba que Dios no iba a volver a destruir toda la raza con agua. Ok, la semana antepasada les estaba diciendo, imagínate que tú acabas de ver el evento ese en donde en donde Faraón es sepultado con todos sus enemigos en el mar. Tú cruzas en seco, escuchas que el Espíritu de Dios es el que se mueve sobre la faz de las aguas, escuchas que Él es el que trae todas esas aguas para destruir a casi toda la raza humana, salvo ese hombre con el que hizo pacto. Y entonces dices, porque en ese pacto Dios destruyó a todos sus enemigos, pero a quien salvó fue a Noé, con quien hizo pacto. Ese pacto es con nosotros. Por eso Dios nos salvó, por eso es que no nos sepultó junto con los egipcios en el mar. Entonces, a Noé le dice, este pacto de estabilidad es con el cual yo voy a proveer de todo lo que se necesita para que se cumpla lo que yo te estoy diciendo. Entonces, llegamos luego al pacto continuamos con el pacto de Noé. Dios, en este pacto, ok, volvemos un poquito al principio, el reino está sobre estos dos pilares, trabajar para sus súbditos y trabajar para que sus enemigos sean sometidos, doblegados o juzgados. Al mismo tiempo, este reino se administra a través de pactos. La administración del reino de Dios es a través del pacto. O sea, el pacto es el medio por el cual el pueblo o el hombre con quien Dios hace un pacto recibe la bendición de Dios. El hombre recibe la bendición de Dios a través del pacto que Dios ha hecho con el hombre. Hay pactos que se consideran como pactos universales por los cuales todos los hombres recibimos exactamente la misma bendición. Sale el sol para justos y para injustos, llueve para justos y para injustos, y todos recibimos esa bendición porque Dios hizo pactos universales. Pero cuando se fue especificando en los pactos y empieza a hacer pactos nacionales, Dios se relaciona con su pueblo de una manera especial. Así es que ahora Dios, relacionándose con su pueblo, no se relaciona por ningún otro medio que no sea un pacto que Dios haya establecido. Entonces, este pacto te recuerda
o te ayuda en dos cosas. Uno es a restablecer una relación con Dios, una relación que se había perdido en el Edén, y la otra es a encontrar el propósito por el cual Dios nos creó. En Adán entendemos que Dios le dice, llena la tierra y gobiérnala, y le vas a encontrar sentido a lo cual Dios te puso en el Edén. Y te imaginas al pueblo de Israel escuchando la descripción del Edén, en el que le estaba diciendo, y había un huerto, y Dios plantó un huerto, y en ese huerto puso al hombre, y no había llovido todavía, pero había una brisa matutina, y que regaba todo el reino, y que el Éufrates salía por acá, y que el Tigris salía por el otro lado, y entonces les empieza a describir un paraíso, y ellos en el desierto, y ellos en la arena trabajando, haciendo tabiques para seguir construyendo Entonces, cuando Moisés les describe eso, ya habían cruzado el Mar Rojo, ya iban camino a la tierra prometida, y les empieza a describir hacia dónde los estaba llevando Dios y de dónde habían salido desde un principio. Porque aquella tierra fluye leche y miel, porque y ahorita ahorita que entremos en el pacto de Abraham, ahí es donde le empieza a tomar un poquito de forma esto. En el antiguo Cercano Oriente existían otros tipos de pactos. No solo existían los pactos unilaterales o este pacto, este tratado imperial de vasallaje. Había otros tipos de pactos que eran más bilaterales, eran más de dos partes, de dos iguales que hacían pacto. Había uno que era un poco común. Generalmente estos pactos eran cuando había un conflicto. Entonces yo tengo un conflicto porque en el manantial donde mis señoras lavan la ropa, tus vacas se meten a hacer sus necesidades y me ensucian todo el agua. Y entonces es cuando tú me dices, sí, pero tu ganado se mete a mi siembra porque tú no has hecho tu cerca. Ok, tenemos que arreglar ese problema. Vamos a hacer un pacto, ok. Para hacer un pacto había varios elementos. Manejamos que se mencionan 3 elementos y uno que es opcional. 3 elementos. El primero es que tú tienes que traer como un tributo, unos animales. Puedes traer un chivo, una oveja, unas palomas, unas gallinas, y yo traigo más o menos lo mismo. Quedamos en un acuerdo de traer más o menos lo mismo, llegamos y hacemos una especie de ritual. Yo despedazo mis animales, la mitad de le pongo acá y la mitad de acá. Agarro otro, lo despedazo, la mitad de lo pongo aquí y la mitad lo pongo acá. Tú agarras tus animales, los destazas, pones una parte acá, unas partes acá y pones otras partes acá. Y cada quien se va de su lado. Si tú eres de aquel terreno, yo soy de ese terreno, lo hacemos en el punto medio y hacemos como una especie como de portal. Hacemos como una especie como de entrada. Este pacto puede hacerse con testigos. Y el primer elemento que ya vimos es que siempre traes un tributo, siempre traes algo que presentas. Luego están las quejas que se convierten en las responsabilidades del otro. Está bien, yo voy a hacer una cerca en todo pero tú por favor controla también a tus vacas para que no se metan en... Ok, entonces ese es el acuerdo. Yo tengo que solucionar tus problemas y tú tienes que solucionar mis problemas. Entonces ponemos los 2 animales y empezamos a caminar hacia allá. Yo voy repitiendo mis responsabilidades, que es hacer una valla en donde todos mis animales estén controlados, y al mismo tiempo te bendigo con el hecho de proveer parte de los derechos de un pozo para que también tú saques agua para tus animales. Y estoy hablando de bendiciones y responsabilidades. Responsabilidades mías y bendiciones que te otorgo. La otra persona viene haciendo exactamente lo mismo. Cuando llegamos a la parte del medio, dices, y si yo no cumplo, ¿qué me pasa? Lo que le pasa a estos animales. Los pactos eran so pena de muerte. Tú no cumples y te mueres. En general así era. Entonces esta idea era
para cuando había un conflicto y lo tenías que solucionar. En algunos casos había una prenda que servía como señal, una prenda que servía como garantía, en el cual al tú tener esta prenda, al tú otorgarme esta prenda, yo te podía recordar cuál era tu compromiso conmigo. Más o menos, hace poco acabamos de mencionar, pastor Alejandro acaba de mencionar algo más o menos similar. Judá va y según él se acuesta con una ramera que resulta ser su nuera. Y entonces le dice, no traigo dinero. ¿Qué le dijo? ¿Cuánto le dijo que le iba a pagar? Unos animalitos. Ajá, pero no los traigo ahorita. Dame algo por lo que yo sé que me vas a pagar. ¿Qué le dio? Su bastón y su cinturón. Eso es una señal. Eso apunta hacia el pacto que tú estás haciendo conmigo. ¿Se acuerdan que él regresa, manda a su siervo y le dice, págale y recupera lo que es mío? ¿Por qué? Porque ella me tiene del cuello. Porque yo hice un pacto de que voy a pagar y di algo en prenda. Di algo que apunta hacia mi compromiso para con ella. ¿Qué pasa si yo no pago? Es un pacto. Y si tú no cumples el pacto, te mueres. Ajá. Y aquí la ironía era, a la que iban a matar era ella. Y entonces saca ella el bastón, saca el cinturón de él. Y entonces es cuando ve el otro que el juicio no es hacia ella, el juicio es hacia él. Por eso dice ella, eres tú más justa que yo. Porque en este juicio el culpable soy yo por no haber cumplido el hecho de pagar. En ese tiempo a lo mejor no había el trámite de que fueras y depositaras en el juzgado, pero así que este pacto estaba compuesto por un tributo u ofrenda, la lista de los beneficios y responsabilidades, la maldición en caso de incumplimiento y, como de manera opcional, una prenda que sirviera como señal. Una prenda que apuntara hacia un beneficio mayor que la misma prenda. Los animalitos valían más que el bastón y el cinto. Entonces, hace ratito me mencionaron aquí que, como lo mencionaste, luego resultó que hasta en la genealogía de Cristo aparece. Y aquí hablamos hace ratito, me mencionaron hace ratito, una prenda de Dios que Dios hace con Noé, un arco. Y un arco es una señal. Y recuerden, la señal apunta hacia algo. La señal no es lo más importante. La señal es muy importante, pero algo más importante es aquello hacia lo cual apunta esa señal. Y esa señal apunta hacia la estabilidad que Dios había prometido, por lo cual todo se iba a cumplir lo que Él había prometido. Ese arco lo que hacía era recordarles que Dios no iba a volver a destruir la tierra. Ahora, ¿por qué un arco? Porque un arco es un instrumento de guerra. Y aquí lo irónico es hacia dónde está dirigido este instrumento de guerra. Y este instrumento de guerra está dirigido hacia Dios. Entonces aquí entramos en una implicación de los pactos. Las maldiciones que se hacen en los pactos no es hacia la otra persona. Las maldiciones que se hacen en el pacto son hacia sí mismo, en caso de incumplimiento del pacto. Dios lo que estaba diciendo es, yo te prometo esto y lo voy a cumplir, porque si no, soy maldito de Dios. Y entonces ahí entramos en la historia de Abraham, que es donde se pone muy intensa la cosa. Dios, en el capítulo, necesito a alguien que narre. Vamos a ver si tiempo de narrar, poquito tiempo de narrar. En Génesis 12, versículo 2 y 3. Recuerden, estamos en el desierto, acabamos de cruzar el Jordán, estamos empezándonos a quejar de este líder Moisés y de si será cierto que
que viene de parte de Dios. Mira, nos sacó de Egipto, donde había abundancia. No era para nosotros la abundancia, pero estábamos cerca de la gente que tenía